Bueno, ayer subí el material, ¿ah? Imagino que ya lo tienen ustedes, ¿ya? Y también con problemas, Profe, ya puede iniciar, ahora sí ya está grabando. Disculpe. Ok, ya, decía entonces que tienen ya el material pasado, bueno, el último, con problemas adicionales. Ya, chicos, vamos entonces acá a trabajar, como decíamos, en relación... Ajá, ya está. Ya está. En relación a las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Como estaba preguntando, hay moléculas entonces que van a tener simetría en su estructura, ¿verdad que sí? Hay otras que por supuesto entonces no la poseen, entonces cada una de ellas va a tener una especie de clasificación. Dado eso, entonces si la molécula es simétrica, se llama entonces las simétricas, van a ser moléculas de tipo apolar, ¿ya? Las simétricas, ¿no? Van a ser apolares, momento dipolar resultante igual a cero, ¿ya? Y en cambio las moléculas de tipo polar son, en este caso, no hay simetría, ¿ya? Sus átomos, el átomo central al menos, podría tener algún par libre, ¿no? Algún par libre, ¿ok? Al menos entonces sus regiones de alta densidad no están unidos de manera uniforme, en todo caso con otros átomos, bueno, átomos del mismo elemento, ¿no? No están en la molécula de tipo polar y apolar. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esto, de polaridad o no? Porque las fuerzas intermoleculares, precisamente como se sabe perfectamente, son, ojo con esto, ¿eh? Interacciones de atracción. Las interacciones de atracción que van a permitir que materiales y sustancias de tipo sólido y líquido, no gaseoso, ya, sólido y líquido, entonces puedan ostentar ciertas propiedades y gracias a ello, entonces a que se puede evidenciar estas propiedades debido a las fuerzas intermoleculares, que son básicamente fuerzas, repito, de tipo atractivo, ¿ok? Chicos, y la fuerza de repulsión, que son lo opuesto, lógicamente, son fuerzas, bueno, de efecto, vale decir, de efecto térmico, ¿ya? Anoten en su libreta, ¿no? Las fuerzas de repulsión normalmente son fuerzas de efecto térmico. Eso quiere decir entonces que el incremento de temperatura, entonces favorece a la repulsión. A ver, la figura muestra, por ejemplo, aquí un zancudo que tiene una pataza larga, mira, fíjate, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, ¿qué cosa te llama la atención de ese zancudo? Habla. ¿Qué te llama la atención? Camina sobre el agua. Ahí está. De que se suspende en el No se agua. hunde. Así es. Se mantiene suspendido, ¿no es cierto? Como si estuviera flotando, andando sobre agua. Eso quiere decir que sus patitas ni siquiera se están sumergiendo prácticamente, ¿no? ¿Ya? Así es. Y eso, mira, como que da la apariencia de una especie de alfombra, no sé. ¿Y qué es eso, profesor? Esa es agua estancada. Claro está, pero es agua. Así es. Se forma una especie de piel. Uno dirá, profe, pero el zancudo no pesa casi nada, o sin nada. Bueno, pero el zancudo está, bueno, tiene su cuerpecito, ¿no es cierto? Podría hundirse si no fuera porque sobre el agua se está formando esa piel. Y eso es debido a una propiedad que vamos a verlo de repente en cierta cita más adelante. ¿Ya? Así es. ¿De qué estamos hablando? De una fuerza llamada tensión superficial. superficial, la cual es responsable de la formación de las gotas. Ahí ves, por ejemplo, las gotas ahí están, esa gota que tú estás ahí observando, esféricas todas ellas, en realidad son pequeñísimas gotas, ¿no? Milimétricas, micrométricas, milimétricas vamos a decir, ¿ya? Así es. Y esa forma, recalco, es debido a la llamada tensión superficial y estas a su vez, ¿no es cierto?, debido a que también existen fuerzas de atracción, la cual entonces le da esa forma como tal. Así es. También es posible, jovencitos, la acción, ya, digamos, de estas fuerzas intermoleculares y su manifestación, por supuesto, en ciertas sustancias líquidas que se evaporan con facilidad. Pregunta, ¿sería dable que dejar, por ejemplo, no sé, dejar sin dejar destapado una botella de acetona, quita esmalte, gasolina,
¿Qué sé yo? ¿Qué opinan? ¿O alcohol? No, porque se evaporan. Se evaporan. Así es. Esa evaporación rápida, entonces, hace ver de que hay unos líquidos que se llaman volátiles, ¿ya? Volátiles. Rapidito se eleva, ¿no? Rápido, al toque, sin mayor problema. Entonces, en ese sentido, entonces, eso debe ser por algo que está operando, ¿no? Sobre el líquido. Físicamente, por supuesto, ¿ya? Así que vamos a ir viendo esto de las fuerzas tipo intermolecular. Bien, acá hay un gráfico muy conocido, ¿ya? La pregunta natural dice, ¿no? ¿Qué hay que hacer para pasar de sólido a líquido? ¿Ya? Chicos, estoy, por si acaso, proyectando la imagen. ¿Están viendo, no? Sí, profe. Sí, El cambio de profe. estado. Entonces, ¿qué hay que hacer para pasar de sólido a líquido y a gas a una sustancia? Bueno, entonces hay que entregar, ¿qué cosa? El sistema que requiere. Energía. Energía. Requiere energía. Y la energía más dable sería, para este caso, el calor. De modo que entonces, en el primer cilindro, vamos a llamarlo así, tenemos un sólido. Luego, entonces, ¿qué pasó? Ya no, esa forma que tiene, esa forma cúbica y todo eso, se pierde, se estropea esa forma. Y va a tomar, ojo, va a tomar la forma de la sección donde se encuentra el líquido. Vale decir entonces que el líquido, pregunta, ¿tiene una forma exacta? ¿Tiene una forma definida? No. No. No va a tener. Entonces va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, al menos en esa sección. ¿Correcto? En cambio, cuando ya es una muestra gaseosa, ¿qué se observa? ¿Por qué le pones la tapa? Pones Para la que tapa no ahí, se vayan. Se puede para que no liberar. se canse. Claro, para poder recuperarlo, entre otros, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos ahí ya un caso importante, ¿no? Sobre este detalle del conteo digamos, de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas acá atractivas, repulsivas, en fin. Acá dice, ¿por qué se necesita energía? Dice, porque las unidades que forman la sustancia están atraídas entre ellas. Ojo, atraídas. Y eso impide el alejamiento de las demás. Hay que dar calor, aporta energía para separarlas. ¿Ya? ¿Y por qué separarla, profesor? ¿Por qué separarla? Bueno, obviamente para formar los otros estados, pues, ¿no? Lo cual entonces cuando de sólido pasa a líquido y pasa a gas, entonces la fuerza de repulsión va a cobrar mayor, digamos, dimensión. Y al ser más, digamos, dimensionalmente ya es importante, entonces es obvio de que las moléculas se van a alejar una tras otra, ¿no? Se alejan así, ¿ya? Así que entonces se necesita como dice acá, para separarlas se necesita dar energía, ¿ok? Bien, hasta ahí todo normal, ¿no? Avísame. Sí, todo bien, profe. Las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas o a los átomos de un líquido o sólido, nótese, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? Se denominan fuerzas intermoleculares, ¿ya? Así es, se denominan fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas como tal son fuerzas atractivas, vale decir, ¿ya? Donde aquí, como menciona ahí el gráfico, esta fuerza dice, ojo, son fuerzas entre quiénes. Hable, por favor, ¿entre quiénes? Entre Moléculas. 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 No es entre metales puros, no es entre, digamos, ¿cómo se dice esto? Bueno, en condición iónica. No. Todo es en situaciones moleculares. Pregunta a ustedes, para que haya molécula, ¿qué necesita la sustancia? ¿Qué clase de enlace debe haber entre Enlace sus átomos? covalente. Covalente. Solamente covalente, así es, solamente covalente. Muy bien, entonces las fuerzas, como menciona acá, ¿no es cierto? Son entre moléculas, pero no dentro de una molécula. ¿Cómo es eso que no dentro de una molécula? Amigos, los enlaces que se dan dentro de la molécula son entre átomos. O sea, ¿cómo se llamarían, profesor? Se van a llamar esas fuerzas. Dentro del átomo se van a llamar fuerzas, en este caso, no, se van a llamar Interatómicas. enlace químico. Claro, entre átomos, ¿no? Interatómicas. O enlace químico. ¿Correcto? Enlace químico. Ojo que las fuerzas intermoleculares no se consideran así nomás enlace químico, ¿ah? Por una razón seria.
Pregunta, ¿los enlaces químicos qué permiten formar? ¿Qué forman? ¿Nuevas qué? Sustancias. Nuevas sustancias. Exacto. Nuevas sustancias. ¿Las fuerzas intermoleculares forman nuevas sustancias? No. 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 No, nunca ha pasado eso. ¿Es intensa la fuerza intermolecular? Sí, es intensa, pero no tanto como para romper el enlace químico y formar otra sustancia. ¿Ya? No se va a hacer así. Así que entonces estas fuerzas se van a dar, las intermoleculares, dentro de, dice acá, dentro de una molécula, ¿no? Entre moléculas, ¿no? Así es, dentro de moléculas. Profesor, una pregunta. Dígame. Entonces la fuerza intermolecular sería menor a la fuerza al enlace químico o al ¿A la interatómica. intensidad? Ajá. La intensidad de las intermoleculares es baja en comparación con la de enlace químico. Así es baja. Es decir, las fuerzas de enlace químico, las fuerzas, las fuerzas intermoleculares, recalco, son de menor dimensión, menor intensidad que las fuerzas de enlace químico. Aún así tengas iónico covalente metálico, ¿ya? Así es. Por ejemplo, tú sabes que hay una fuerza, acá te estoy mostrando una, por ejemplo, dipolo, y las otras son siempre de menor intensidad que las interatómicas, ¿ya? Al menos, por ejemplo, se puede hacer comparativo con el enlace iónico. ¿Pregunta? ¿Todo bien? Sí, profesor. A ver, acá hay un mensaje, no sé. Claudia está preguntando. ¿Qué pasa, Claudia? Dice. A ver, Claudia, ¿qué quieres comentar? O preguntar, supongo. A ver, ¿por qué dice el cloruro de amonio se considera enlace, sustancia iónica y covalente? Se considera iónica y covalente, ¿ya? Más, parece que la expresión no es la mejor, no es la más adecuada. Mira, el cloruro de amonio, así se llama cloruro de amonio, se considera esencialmente iónico, para empezar. Es totalmente iónico, ¿ya? No te olvides, es iónico. Lo que pasa de que NH3 es el amoníaco. Este NH3, que tiene enlaces covalentes entre hidrógeno y nitrógeno, entonces, dado el par libre de nitrógeno, él crea un enlace dativo con un ion H+, ¿ya? Propio de una solución. Entonces, al atraer a ese H+, ya no vas a tener amoníaco, NH3. Ahora vas a tener NH4 con una cruz. O sea, un catión. NH4 con una cruz. Entonces, capturaste un H+, un protón, también se le llama así. Capturaste. Entonces, ahora lo que tienes es NH4 con una cruz. ¿Ya? Es un catión. Y le pones enfrente el cloruro, que es el cloro menos, al toque. Sucede el enlace de tipo iónico. Y dime tú, Claudia, ¿quién es más fuerte, el iónico o el covalente? Según tú sabes. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más poderoso? ¿El iónico? Es más poderoso el iónico. Por eso que él sobresale sobre la covalencia. El enlace predominante en NH4 cloro es esencialmente iónico, por la presencia del cloruro, que es negativo, y el amonio, que es positivo. Sin embargo, dentro de esta sustancia, el amonio todavía esconde los enlaces covalentes nitrógeno-hidrógeno. ¿Correcto? Por eso se dice que ahí, en ese compuesto, ¿no es cierto? Entonces, existe, ¿no? Ese tipo de situación. Existe covalencias dentro del amoníaco, bueno, el amonio en todo caso, ¿ya?
dado este enlace, esta sal. ¿Entendido, Claudia? Avísame. Ya, ok. Muy bien. Vamos a la pregunta. Vamos acá, por favor, a este diagrama. Tipo de fuerza. La primera fuerza que se conoce intermolecular, volvemos a esta parte, se llama enlace dipolo-dipolo. ¿Qué significa el dipolo-dipolo? Dipolo significa dos polos. Polo positivo, polo negativo. ¿Ya? Dipolo. Entonces, al tener digamos, los dipolos formados, pregunta, en una molécula simétrica o llamado apolar, ¿hay momento dipolar resultante? No. No hay. Por eso que en el No. apolar, como tú ves ahí, dado que no existe polaridad, no hay polaridad. Entonces no se puede formar nada en el caso del H2 con H2. ¿Está bien? En cambio, ¿qué pasa con una molécula de tipo apolar, como el HCl que estás viendo acá enfrente? Ahí está el HCl, ¿no? ¿Por qué al lado del cloro está más verdoso la zona? A ver, avíseme. Más negativa. ¿Por qué está? ¿Por la más? ¿Más qué? Negatividad. Electronegatividad. Electronegatividad. Claro, es una zona más negativa, ¿no es cierto? Claro, acuérdate que ahí el elemento, ¿cómo se llama? El cloro, él colecciona electrones. ¿En qué grupo se encuentra el cloro, muchachos? Hablen. 7A. En el grupo 7A. Y el dedito está el hidrógeno, pues, hidrógeno, ¿ya? Ese pobre H, ¿no? Así es. Simplemente va a tener un electrón que prácticamente, muchachos, incluso cuando se forma ácido, el cloro le quita su electrón al hidrógeno, ¿no? Inclusive. Así es. Bueno. La fuerza se llama dipolo-dipolo. ¿Ya? Se van a formar dos polos. Y como ves en el HCl, en efecto, entonces el hidrógeno ostenta el polo positivo y el cloro por la acumulación de electrones, el dipolo, vale decir, el dipolo de forma, en este caso, negativa. ¿Ya? Chicos, por la física clásica, ¿qué pasa con las polaridades opuestas? ¿Qué se hacen? Atraen. Traen. Se atraen. Pues. Entonces se va a ver una atracción propia, ahí como lo estás viendo, en este caso, ¿correcto? Entonces hay una atracción, ¿ya? Propio de estas moléculas. Dime, ¿qué pasaría si una sustancia de tipo polar lo ponemos en un microondas? ¿Ah? O un campo eléctrico, por ejemplo. A ver, ¿qué crees que va a pasar? A reaccionar. ¿Reaccionará? A ver, ¿reacciona? No tanto. A ver, otro. Un campo eléctrico ¿Invierte sus tiene dos... cargas? Perdón, dime, José. ¿Invierte sus cargas? No invierte, no, inversión no. Pero más o menos tú sabes, amigo, de que en un campo eléctrico hay una zona, hay un polo positivo y hay un polo negativo. Entonces, ya, apóyate de la física clásica. Como la molécula tiene polaridad, entonces el campo eléctrico positivo, ¿a qué extremo va a atraer? ¿Al extremo de cloro? Negativo. El El negativo. negativo, al cloro sería. Claro, entonces lo que quiero decir en otras palabras es la posibilidad de que dado que si estos estuvieran en un campo eléctrico, van a tener orientación, ¿ya? Van a orientarse. ¿Me dejo entender? Y es propio entonces de este tipo de sustancias como las conocemos, ¿no es cierto? Dada la polaridad. Así es. Muy bien. Acá también tenemos, por ejemplo, mira, fíjate cómo se manifiesta en la molécula de H-bromo, ¿no es cierto? Ahí está. Otra vez, ¿no? El bromo es el elemento muy electronegativo, ¿no? En comparación con hidrógeno, bueno, más o menos. Y por eso mira cómo se va manifestando poco a poco los dipolos, ¿no? Los dipolos. Muy bien. Hasta ahí todo bien, ¿no, muchachos? Profe, una Sí, pregunta. profe. Sí, dígame. Una curiosidad, profe. ¿Qué significa ese símbolo de ahí? Que es más menos. Perdón, ¿cuál? Es el que está arriba del hidrógeno.
y del programa. A ver, ¿cuál será? Hidrógeno. El que está como una S, profe. Profesor, se refiere al sigma. Ese es sigma, profe, se refiere al sigma. Ah, ese como una especie de D, ¿te refieres? Sí, algo así, profe. Ya, ese es el símbolo del dipolo. El símbolo dipolo. Y no es sigma, por si acaso. No es sigma. No es sigma. Es una especie de dipolo. Es como una D nada más. No una D con arreglo. De hecho, yo le pongo así como una D jaladita arriba nada más. Así es. Como decir la delta en minúsculo, más o menos así. ¿Ya? Esa es la idea. Pero ahí te indica el extremo positivo y el extremo negativo. Así es. Una pregunta a ustedes, amigos. ¿Estos dipolos son instantáneos o permanentes? La regla, ¿cómo lo dice? Instantáneo. Instantáneo. Permanente. Permanente. ¿Sí o no? No sé. A ver, ¿qué me dicen? Hablen. Permanente, ¿no? Permanente, profe. Permanentes. Así es, permanentes. Porque aún estén aislados, va a estar esta polaridad. Va a estar esta polaridad. ¿Ya? Así es. Son dipolos permanentes. ¿Correcto? Así es. Muy bien. De esto, chicos, casi no hay mayor trámite, ya, sobre ellos. Básicamente detectar, creo que claro está, de que si hay momento dipolar en la molécula, o sea, moléculas polares, van a manifestar el dipolo-dipolo. ¿El agua tiene dipolo-dipolo? Habla. Sí. Sí. El agua lo tiene. El agua lo tiene. El agua es una molécula polar. A ver, mental. Mental. ¿Dónde estaría el dipolo negativo en el agua? El oxígeno. El oxígeno. En el oxígeno. En el oxígeno. Así es, en el oxígeno. Y más aún ahí, acuérdate que ahí están los pares, no en las antes. Sin embargo, tenemos nosotros una situación. ¿Cuál, profesor? De que a veces estas moléculas o sustancias de tipo polar son sumergidas en un líquido también polar, ¿ya? Un líquido polar. Pero aún así, de repente, bueno, va a crear cierta especie, digamos, ¿de qué? No sé, una solución, ¿no? Porque tú sabes que lo polar disuelve lo polar. Pero en vez de tener solamente agua, imagínate que en el agua, en vez de sumergir a cualquier sustancia polar, ahora sumergimos a una sustancia iónica. El agua, siendo polar, ¿puede disolver sustancias iónicas? Contesten. Sí. ¿Sí? Ejemplo. La A sal ver. y el agua. La sal y el Cloruro de agua. sodio. Profe, Cloruro de sodio. profe, Diga, amigo. lo polar puede disolver lo polar y lo apolar a lo apolar, ¿cierto? ¿Así es? Eso, elegante. Así es, amigo. Así es. Simple y llanamente, lo semejante con lo semejante. ¿Está bien? De eso se refiere. ¿Estamos? Ya. Entonces, dado eso, jovencitos, acá, como estamos viendo, cuando una sustancia polar disuelve a sales, entonces se va a generar una interacción interesante denominada, ¿cómo se denomina? Léelo. ¿Cómo se denomina? Y un dipolo. Y un dipolo. Dipolo. Ion dipolo. Se va a denominar ion dipolo. Así se va a llamar. ¿Ok? Y esa situación, ahí está bien clarito, mira cómo lo dice. ¿Entre quiénes se da? Ah, entre moléculas polares y las demás iones. ¿Ya? No, pero ¿de dónde salió ese ion? ¿De dónde salió? Bueno, el diagrama, vamos a ver qué tenemos. Bueno, en el diagrama tenemos acá, jovencitos, por ejemplo, acá, un material iónico, ahí está, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? Iónico. Y le ponemos en líquido. Ahí se forma ese, no sé, digamos, ese sistema cerrado, celestito, turquesa, no sé cómo llamar ese color. ¿Ya? Bueno, celeste es mi camisa, pero es turquesa debe ser, ¿no? Y dentro de ella, las cargas iónicas, pregunta, ¿siguen ahí quietecitas? ¿Siguen ahí, no sé, totalmente rígidas? Canta. No. ¿Cómo están? No, No. no de movimiento. Separadas. Separadas. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? Separadas, ¿qué más se ¿En dice? movimiento? En movimiento, ¿qué más?
¿Algo más? Disperso. ¿Alguito? ¿Alejadas? Ya está. Dispersadas. Alguien dijo dispersas y están mejor. El hecho de que estén alejadas está perfecto. Está muy bien. Aunque la palabra mejor es dispersas. Lo que está formándose es una especie de solución, ¿sí o no, muchachos? Y la solución es un sistema disperso. No te olvides, ¿ya? Las soluciones es un sistema disperso. Porque se ha separado, pues, ¿no? A los iones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obviamente están ahí, ¿no? Separaditos, dispersados, ahí, esparcidos en todo ese líquido. Sigamos. Dado esa condición, entonces acá, jovencitos, obviamente acá son sustancias muy distintas. Sigamos viendo. ¿Qué pasa? Mira lo que pasa, amigo. Mira lo que pasa. Y esto la agraria, pues acaso, sí lo toma en cuenta. Dice, ion dipolo. Dado esta interacción, entonces ahí tienes la sal. Lo pones en el agua. ¿Qué le hace la molécula de agua? La molécula de agua lo rodean a la sal como las pirañas, ¿no es cierto? Bueno, ¿has visto en video o película, has visto cómo atacan las pirañas en la selva? ¿Visto, no? ¿Ya? Entonces se abalanzan sobre la sal y ¿qué hacen? ¿Ya? Y lo sacan, lo aíslan a las cargas. Aíslan. Cloro por un lado, sodio por otro lado. Por eso el sodio es positivo, bacán. El cloro negativo. Entonces, eso lo sabemos muy bien desde teoría de enlaces químicos, enlace iónico. La pregunta es, ¿por qué la forma donde está el sodio no es igual a la forma que presenta el cloro con las aguas? El tipo de carga. Ya, a ver, explícate un poquito más. El ¿Qué más? sodio tiene carga positiva y atrae al negativo, y en cambio el cloro es la carga negativa que atrae a las cargas positivas. El cloro se atrae con el agua por el extremo positivo. Muy bien dicho, excelente. Y algo similar pasa con el sodio, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese proceso donde estás viendo este tipo de cosas? Este proceso se llama, ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamará? A ver, ¿cómo se ¿Qué llamará? cosa, profe? ¿Cómo se llamará este proceso el cual estás observando? Donde el agua rodea al ion. ¿Cómo se llama el proceso? Disolvés. Bueno, de pronto hay una disolución, sí es cierto, pero hay algo más. Se llamaría en todo caso hidratación, ¿no? Hidratación. El agua está rodeando al ion, ¿correcto? Entonces, Profe, entonces cuando el agua disuelve un compuesto ¿se considera hidratación? normalmente sí, pero no te olvides, amigo, que acá lo que pasa es que este término se utiliza dado que el agua es el solvente. Cuando es un solvente en general, el proceso se llama solvatación. El proceso, en general, ¿ya? Dado un solvente. Entonces, aquí no te olvides que en este proceso, y la pregunta es a todititos, los que estamos acá en sala ya somos más de 70. Pregunta, ¿hay reacción química? ¿Hay cambio químico? ¿Se origina nueva sustancia? No, porque existe una No. tensión. Solo se Claro, atrae. ¿no? Es una atracción. Si de momento el agua le provoca esa acción, ¿no? De una separación, ¿no es cierto? De sus iones, por dado las fuerzas, pero después, de repente, señorita, ¿sabes qué podría pasar? Mira, ¿qué tal, por ejemplo, si tú a esta sal, que está húmeda, vamos a llamarlo húmedo, acuoso, qué sé yo, imagínate que le evaporas toditita la molécula de agua, evapóralo. ¿Quién se queda en el fondo de la ollita, de la olla? La sal otra vez. La La sal. La sal. sal. La sal. ¿Acaso la sal va a estar separada? Adivina. ¿La sal va a estar separada? Vuelve a su forma original, ¿no? Eso. Entonces, es una condición, entonces, netamente física, pues al menos. ¿Y amigos? Profe, porque el calor rompe las fuerzas, ¿no? Naturalmente es el efecto natural, no es el efecto común en todo caso, disculpe la cacofonía. Es el efecto normal, ¿no? Habitual. Pero el detalle está de que
lo que tú llamas el calor, el efecto que hace el calor, en ese momento, básicamente evaporaría nada más, evaporaría al agua. Además, recuerda, amigo, de que el cloruro de sodio, para romper los enlaces en definitiva y que se transforme en una nueva sustancia, tiene que ser en otro proceso ya, en otro proceso muy distinto, amigo. De verdad que sí, te soy sincero. Ese proceso normalmente lo hacen con corriente, ¿ya? Y se llama electrólisis. Se llama electrólisis. Y en la electrólisis consigues aislar definitivamente sodio y cloro. Sodio por un lado, gas cloro por otro lado. ¿Te das cuenta? Así que entonces para eso necesitas tener la sal en estado líquido. Si no, no la haces. ¿Ah? Si no, no la haces. Así es. Pregunten, por favor. Vamos, Todo vamos. claro, Hable profe, mucho. todo claro. Ya. A ver, hay gente que lo están ingresando. Buenas tardes a todos los que están recién ingresando. Estamos haciendo fuerzas intermoleculares. Por favor, muchachos, a integrarse pronto, porque ya estamos viendo ya, acabando la segunda fuerza de estas 3 o 4 que vamos a ver. ¿Ya? Bueno, esta es una repetición de lo anterior. Pasamos a otra cosa. A ver. Pasamos a otra cosa. Analicemos esto, por favor. ¿Qué dice acá? Dice, ¿qué ocurre en las sustancias no iónicas? Y encima, apolares. Mira, no son iones y encima son moléculas apolares. Por ejemplo, el CO2. Analízalo. Vamos, tú puedes. CO2. ¿Cuántos momentos, perdón, estoy hablando mal. ¿Cuántos rade expone el carbono? 2. 2. Y los dos están enlazados ¿a qué o qué? Habla. Al ya. oxígeno. Oxígeno. Solamente oxígeno. Ah, profe, entonces son iguales. Sí, ya. Molécula polar, molécula Apolar. apolar. Habla. Apolar. Por eso hay una linealidad. Y el ángulo de enlace, ahí lo tienes. 180. Tipo de geometría. Vamos, tú puedes. Ahí te Lineal. hemos estado- Lineal. 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 Geometría electrónica, lineal. Geometría molecular, Lineal también. Lineal. Lineal también. del carbono, SP. 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 Montón de preguntas que se te puede hacer. Y mira, tú lo estás ahí, lo estás ahí contestando. Así tiene que ser. Llega el examen también igual, todititas las preguntas. Blanqueadito el examen de admisión. Nada de tacha. Todo chévere. Así tiene que ser. ¿Por qué, profesor? Especialmente porque este tema seguramente vendrá en examen. Acuérdate que en el último examen, este tema no ha venido, ¿no? ¿O sí viene el examen de admisión, este último? Fuerzas. No. No vino. No vino, pues. Teoría de enlace, creo que tampoco vino. Que yo recuerde. ¿Teoría de enlace vino? No vino. Creo que no, ¿no? No. Ya, pues. Ahí tienes ya prácticamente 2 temas que seguramente van a venir en el siguiente examen. ¿Cuándo es? En agosto, ¿no? Así es. Chicos, ¿ya salió la fecha del examen de admisión o todavía no? El 21. ¿El 21? ¿Ya salió bien? Sí. Yo ni he entrado hoy. Domingo 21. Rayos y truenos. Ya, listo. Entonces, gracias por decírmelo. Ya, iba a preguntar a alguien más tarde, pero bueno, menos mal, ustedes me están diciendo. Ya, entonces, ya tenemos eso seguramente ya oficial. Y obviamente ya son pues presencial y todo lo demás, ¿no? Como seguramente ya debe ser. Profesor, Bueno, una cosa. dígame, por favor. Entonces el carbono tendría 2 de valencia, ¿no? 2 enlaces de valencia. Perdón, no te entendí la primera parte. ¿Cómo? ¿Los qué? El carbono tendría 2 enlaces de valencia. Ese carbono en el CO2. Sí. Ya. 2 regiones de alta densidad electrónica, si a eso te refieres. O 2. La valencia. Las que están enlazadas. La valencia. Sí. 4. La valencia sería 4. Claro.
Utiliza sus Igual, cuatro electrones. igual si es que fuera un dativo, también se le considera como 2 electrones, ¿no, profesor? Sí, porque son de él, ¿no? Lo que está compartiendo y trabajando con eso, ¿no? Porque son de él. Bueno, acá no hay dativo, bueno, desde luego, ¿no? Por supuesto. Acá Ah, son enlaces dobles, claro, nada. ¿Sí? ¿Algo más? sí, eso quería saber por el enlace doble y el dativo, si es que se Ajá. considera como doble, doble electrón. Claro, o sea, el dativo para empezar es un sigma, ¿sí? El dativo es un sigma, ¿sí? Ya, ese es uno. El dativo se considera un sigma y por lo tanto se considera una región de alta densidad. Y a la hora de hablar de valencia, entonces la valencia sería normalmente los números de electrones utilizados en ese enlace, ¿no? Vale decir, si me estás hablando de carbono, estaríamos hablando de los enlaces covalentes. Y bueno, sí, también, o sea, también se podría enumerar, ¿no? Dado la valencia, ¿no? Dado la cantidad de electrones del carbono. Así es. Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos. ¿Qué son? 5 por las 4. Sigamos. A ver, tenemos acá entonces esta molécula totalmente lineal donde el momento dipolar es igual a 0 y es una molécula polar. Sin embargo, átomos como el argón, el helio, ellos son gases. ¿Creerían ustedes que estos gases, argón, helio, neón, se pueden volver líquidos? ¿Saben ustedes? ¿O no? ¿Sabían o no sabían? Por ejemplo, hay una soldadura, señorita, al argón. No sé si alguien conoce, ha escuchado hablar, ¿ya? Para piezas muy finas y por supuesto es de alto riesgo, ¿no? Este tipo de soldadura. No sé si han escuchado, ¿alguien ha escuchado de repente? ¿Ya? Entonces, estos personajes están totalmente tapadísimos, ¿no? Para poder hacer ese trabajo, donde es muy tóxico, ¿no? Por supuesto. Pero al parecer es necesario. Entonces, para eso tendría que tener el argón, ¿no es cierto? Una condición líquida, ¿no es cierto? Y obviamente expulsado ya sale pues este tipo gaseosa, ¿no? Como naturalmente es para efecto de la soldadura, ¿no? No tengo mayor información sobre eso, te soy sincero, pero te doy indicando, ¿no? De la posibilidad que se tiene para algunos gases nobles, ¿no es cierto? Si no todos, de volverlos líquidos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que el argón, el helio, el neón, siendo gases nobles que pueden ser licuados, pueden estar durante algún tiempo licuados, o sea, mantenerse en estado líquido? Porque mantenerse en estado líquido significa que hay atracción. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza atractiva trabaja en estos gases nobles licuados? Y que es la misma para las moléculas apolares. Vamos, dímelo. ¿Cómo se llama esa ¿London? fuerza intermolecular? ¿London? La fuerza de London. Ahí está. London. Así es, la fuerza de dispersión de London. Si bien digamos, en las moléculas polares es entendible la existencia del dipolo-dipolo, el cual, vale decir, son dipolos permanentes, se mantienen en el tiempo. La dispersión de London es un tanto más débil porque se va a manifestar, para empezar, con algunos gases que logran su licuación. Tal es el caso del argón, como te mencioné. Por ejemplo, para el caso del argón, ¿ya? O a una molécula X de tipo apolar, mira ahí, por favor, mira la figura. Observarás que la figura se refleja ahí bien, que esta es una molécula simétrica y todo, ¿no? Porque estamos hablando de una molécula apolar, o no polarizada, ya, como mencioné ahí. Pero si momentáneamente, dado que se desplaza la molécula, se desplaza un poquito, o bastante, no lo sé, imagínate que solamente por un instante, aunque sea pequeño, ya microsegundos, si el núcleo central, porque es un átomo, se mueve aunque sea un poquito nomás, ¿verdad que se induce una carga eléctrica en lados opuestos? ¿Sí o no? ¿Qué opina?
Si un poquito se mueve el núcleo, nada más un poquito el núcleo central, se mueve, ¿podría originar cargas o no, muchachos? Sí. Claro, esas cargas van a ser solamente temporales, nada más ahorita. Por ejemplo, en el primer gráfico, ¿por qué ahí dice en un lado está negativo y en el otro lado positivo? Si el núcleo central es positivo, al ojo, en la figura 2, desde la izquierda de la figura 2, de la izquierda de la figura 2. ¿Por qué la figura 2 desde la izquierda es negativo en el extremo izquierdo? Quiere decir que el núcleo, hacia donde se ha arrimado momentáneamente, hacia la izquierda, hacia la derecha, habla. A la izquierda. Hacia la izquierda, pues. Momentáneamente, una traza de tiempo, que sea un poquito, seguramente se ha movido, ¿no? Qué sé yo. Entonces se mueve un poquito hacia un lado y en ese momento se logra, ¿qué cosa? Una inducción. Se induce una carga. El núcleo se movió a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo es positivo, induce cargas negativas, y al otro lado, por supuesto, lo positivo, ¿no? Como es obvio. Al toque, todo instantáneo nomás. Y lo que le pasa a este segundo, le provoca a un tercero. Y el tercero le provoca a un cuarto. Y el cuarto a un quinto, a un sexto, a un séptimo, y así. Un reguero de pólvora. Se puede perder los dipolos instantáneos de los primeros átomos. Bacán, se pierde, porque es instantáneo. Pero los otros siguen todavía desarrollándose, siguen todavía con el desarrollo de una dispersión con dipolos instantáneos y también inducidos por el efecto que ya te he mencionado. ¿Correcto? Así que entonces, como dice acá el comentario, mira, fíjate, en el comentario C dice, un dipolo instantáneo induce un dipolo en otra sustancia y se produce la atracción entre dipolos. Obviamente, dipolo negativo se atrae con dipolo positivo y comienzan a juntarse. Y así entonces tenemos una dispersión, ¿no? Porque eso se multiplica, se multiplica. Una preguntita, chicos. ¿La dispersión del hondo solamente se da en moléculas apolares y gases nobles licuados? ¿Solamente ahí? Apolares y polares. Exacto, así es. Anota en tu libreta, porque acá ¿cómo se esto? En las imágenes no está. Ya lo he visto ya, no está. Anótalo. La fuerza del London opera ¿en dónde? En todas las sustancias, en todas las moléculas. ¿Ya? En todas las sustancias moleculares. ¿Lo anotaste? Anótalo, te va a faltar, te vas a olvidar. El enlace o fuerza, London va a estar en todas las sustancias. Solo que, ¿qué pasa? Ya pues, si entonces, ojo, si está en todas las sustancias, por ejemplo el agua es polar, entonces el agua es polar, tiene dipolo, y también tiene London. Pero ¿qué pasa si esa molécula ya no es polar? Pregunta, si ya no hay polaridad, ¿puede haber todavía dipolo? Si no es polar. Sí. ¿Si no es polar? No. 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 No, pues, ya no No. puede. O sea, si la molécula no es polar, molécula polar, entonces, entonces, profe, no hay polaridad, entonces no hay dipolo, pues, ya no hay, pues, no hay. Entonces no hay dipolo. Entonces, ¿qué fuerza le queda? La que está viendo en la La de pantalla. London. Dispersión Claro, del pues, hondo. amigo, claro. O sea, profe, ¿el agua también tiene el hondo? Sí. El agua tiene el hondo. ¿Ya? Así es. No olvidemos, chicos, estos detalles, ¿ah? Espero que estés anotando en tu libreta, por favor, ¿ya? Muy bien, muy bien. Con todo esto, entonces acá, por ejemplo, fíjate, ¿no? Cómo es que los flúor, siendo ellos totalmente moléculas, ¿cómo decimos esto? Simétricas, todo lo demás, como lo ves. Entonces, obviamente, entre ellos podría haber una atracción por el mismo desplazamiento o movimiento del eje central o del núcleo, ¿no es cierto? Central, aunque sea en forma momentánea, ¿no es cierto? Y se van generando entonces estas atracciones. Por inducción, por supuesto, ¿no? Por inducción, como se ve ahí. Aunque se dure un poquito, pero lo Profesor, suficiente una pregunta. como ¿Y en qué momento se mueve instantáneamente el núcleo? Mira, tú sabes perfectamente que la materia nunca está quieta, ¿sí o no? Tú sabes eso. Pregunta, los líquidos, ¿ah? Hablando de líquidos y sólidos.
Tal vez podemos entender con el sólido. De repente uno dice, ah, está rígido, profe, no se mueve. Correcto. Pero tú sabes que los sólidos, pese a estar rígidos, aún así tienen vibración. Pero vamos a pensar en tu pregunta. Pongamos algún cuadro más, no sé, más sencillo, ¿no? ¿Ya? Más sencillo, más ortodoxo, más común. ¿Cuál, profesor? Por ejemplo, los líquidos. Díganme una cosa, ¿los líquidos se mueven o no, chicos? No. ¿Los líquidos no se mueven? ¿Los líquidos? Sí se mueven, profe. Sí, se mueve. Sí. Los líquidos sí se mueven. ¿Qué pasó? Ya, los líquidos van a moverse. Por eso que, acuérdate que aunque no hay forma definida, pero todavía hay volumen definido, todavía hay interacción, todavía hay fuerza de atracción. Por si acaso, por si acaso. Ah, profe, entonces en ese sentido, si existe esa fuerza, como usted está diciendo, de repente tú dirás, entonces estamos entendiendo de la posibilidad, para contestar la pregunta de la señorita, de que si se mueve, aunque sea un poquito esa molécula, señorita, usted que me está escuchando, si se mueve un poquito, ahí se va a generar el dipolo instantáneo. ¿Me dejo entender? Ahí nomás, en esa molécula, se mueve un poquito, como que le golpea a uno, entonces pierde su centro momentáneamente. En ese momento, entonces, obviamente va a generarse la dispersión del hongo. Pero eso lo puede hacer, eso que pierde la centralidad, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Por eso decimos que el London está en cualquier sustancia. No sé si me entendiste, por favor, avísame. Sí, profesor. Sí, sí, Solo que no te olvides que el London se vuelve exclusivo, único, exclusivo, no incluye más, solamente exclusivo de quiénes. Los apolares. Cuando ya, obviamente, solamente estamos tocando a este tipo de sustancias. ¿Ya? Recalco otra vez. ¿Qué pasa, profesor, si usted no tiene moléculas polares? Ya, o sea, ¿estás hablando de apolares? Sí. ¿Estás hablando de gases nobles licuados? Sí. Ya. Entonces, en ellos solo existe London. Nada más. ¿Ok? Listo. El London se vuelve interesante, importante, cuando la molécula es grande. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué será? Fácil, porque cuando la molécula es chiquitita, mira el diagrama, Cuando la molécula es pequeña, entonces el espacio por donde pueda polarizar es pequeño, pues, es pequeño. Pero si la molécula es grande, grandaza, encima medio irregular, ahí medio deforme, ¿no? En el caso de algunas situaciones que la ameritan, no digo deforme, sino en todo caso con unas formas un poco caprichosas, ¿no? Pero lo suficiente como para que haya cierta situación apolar. Entonces, ¿qué va a pasar debido a eso? Entonces, va a aumentar el tamaño y obviamente la cantidad de carga que logre estabilizar va a ser mayor. Eso se llama polarizabilidad. Se llama polarizabilidad. Mayor polarizabilidad, mayor poder del puente. ¿Ya? En este caso, no, perdón, discúlpame, del London en este caso, del London. ¿Ya? Acá dice, ¿no? A mayor tamaño, mayor masa, mayor será la polarizabilidad. ¿Ya? Vamos, ¿tienen alguna pregunta ahí? Vamos a ver el chat. ¿Hay algo? No, creo que no. Ya, acá en el chat no hay nada. A ver, chicos, ¿alguna pregunta ahí? Vamos, hablen. Ok, el dipolo solamente es para las fuerzas apolares, ¿no? A ver, April. Me estás preguntando si el dipolo es solamente para quiénes? Para los apolares. El dipolo apolares, dijiste, creo, te escuché, apolares. ¿O dijiste polares? Debe ser polares, ¿no? Dije apolares, pero Ya, bueno. No te olvides que cuando la molécula es polar, ya no hay momento dipolar, por lo tanto la molécula, bueno, no se toma en cuenta que sea polar, ya no es apolar, ¿no? Entonces no puede haber dipolo-dipolo, ¿no? No puede. Porque dipolo-dipolo aparece en las moléculas polares. ¿Está bien?
Ya, muy bien. Vamos a ver otro tipo de fuerza que ya sale de rango. Sale de contexto ya. Este rompe los esquemas ya. Este es lo máximo ya. Este es lo máximo. De modo que entonces es una fuerza que diversos círculos científicos demasiado serios, muy serios en el mundo, ya lo consideran actualmente incluso una fuerza no Van der Waals. Por si acaso, si todavía la agraria habla de Van der Waals, incluso algunos círculos científicos ya no consideran Van der Waals a esta fuerza que vamos a ver. De modo que incluso ya simplemente aquí vale decir, lo mencionamos como dipolo-dipolo, London, y esta otra que vamos a ver por acá. Una fuerza que da como lugar efectos anómalos en la temperatura de ebullición. De ebullición, ¿eh? Mira, si te das cuenta tú, mira lo que pasa, mira, en el primer gráfico. Verás que en el primer gráfico tenemos nosotros aquí los hidruros del grupo 4A de la tabla. ¿Ya? Los hidruros del 4A. ¿Correcto? Ahí tienes el estaño. El estaño, si tú ves la tabla periódica, el estaño está más abajo en la tabla. Es metal prácticamente, ¿no? Metal. ¿Ya? Entonces, este estaño, ¿qué pasa con él? Profe, se silenció. Ah, ya, perdón, disculpa. Entonces, decía que el estaño, otra vez. Entonces, el estaño, es del grupo 4A, ¿no? Dijimos. Entonces, en la tabla periódica, sobre el estaño, estaría el germanio. Sobre el germanio está el silicio, y sobre el silicio está el carbono. Entonces, un principio natural es que a mayor masa molar, la molécula es más grande. Eso todo el mundo se da cuenta. Mayor masa molar, la molécula es más grande. Y si la molécula es más grande, entonces el punto de ebullición, la temperatura de ebullición, debe ser como mayor o menor. Debe de aumentar. Debe aumentar. Y está muy bien, ¿no? En el grupo 4A, mira cómo aumenta, ¿no? Mira cómo aumenta. El metano está bajo cero, el silano, SiH4, está todavía bajo cero bastante, ¿no? El germano está, bueno, bajo cero, pero ya menos de 100 grados Celsius, o sea, negativo, ¿no? Y el estaño 4 ya está, creo que casi un poquito más de 50 grados Celsius, ¿no? Bajo cero, por supuesto. Pero ¿sabes qué pasa con los del grupo 6A? Mira el 6A, mira lo que estás viendo ahí. O sea, en el 6A, los anfígenos o calcógenos, ¿ya? El más pesado está el teluro, el que le sigue es el selenio, el que le sigue es el azufre, y el que le sigue, bueno, digamos, ¿no? O sea, retrocediendo, está el oxígeno. Todos estos aquí, en su reacción con el hidrógeno, bueno, forman, por supuesto, las moléculas de este grupo 6A, hidruros. Una pregunta a ustedes. Si H2 teluro es alto, bueno, regular su temperatura de ebullición, más abajo está el H2 selenio, más abajo está el H2S, pregunta, ¿el agua dónde debería estar? ¿Dónde debería estar el punto de ebullición del agua? Por debajo ¿Sí? del sulfuro. ¿Hacia dónde? Más o menos, más cerca de qué número? Más o menos, ¿no? Más o menos. 50, menos 50. Tal vez, ¿no? Tal vez yo diría incluso hasta más cerca de menos 100. ¿No es que mira cómo está bajando? Ah, claro, profe, seguiría el orden y más cerca menos 100. Claro, sería un orden, porque acuérdate que el agua es menos masa molar que el H2S. Pero, oh, sorpresa, no. Mira, ¿qué pasó? Mira la gráfica. El agua se disparó hacia arriba. Míralo. Esto le reventó a todititos, ¿eh? Todo esto está bajo cero. Y el agua 100 grados Celsius, de arranque, amigo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fuerza colaboró para que se dé ese golpe? ¿No? Un golpe tremendo, amigo, ¿eh? Donde, por si acaso, el H2S, reglamentariamente hablando, tiene un punto de ebullición más o menos muy cercano o es igual a 60 grados Celsius bajo cero. 60. ¿Te imaginas? 60. ¿Cuánto le lleva el agua al H2S? ¿Cuánto de diferencia?
140. ¿Ah? Si el H2S fuera menos 60, debería pues 160, ¿no es cierto? ¿Ya? 160. 40. Entonces es obvio de que la cosa Josito, es muy grande aquí, con respecto si hablamos nosotros del agua, ¿no es cierto? En referencia de los otros hidruros de este grupo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Menciono esto, jovencitos, porque la fuerza que crea estas anomalías, que le llaman algunos, ¿no? Anomalías, se llama fuerza, ¿cómo se llama? Está en la pantalla. ¿Cómo se llama esa fuerza? Puente de hidrógeno. La fuerza del puente de hidrógeno. Así es, la fuerza del puente de hidrógeno. Así que, como dice el comentario, en el agua hay una fuerza, ¿qué dice? ¿Qué tipo de fuerza? Es una fuerza extra, ¿ya? Extra, ¿ya? Y ese es el puente de hidrógeno. Así que entonces acá, como estás viendo, mira, en la molécula del agua, fíjate, ¿no? Tú sabes muy bien. Bueno, acá estamos midiendo ya por las cosas de hace tiempo, ¿no? Está el agua saliendo, ¿cierto? Ahí tienes el vector resultante, ¿no es cierto? Ahí está la gráfica, mira, de cómo sería posiblemente la gráfica de este. Profesor, una pregunta. Dígame, por Cuando favor. la molécula tuviera puente de hidrógeno y estuviera en el estado gaseoso, ¿solamente se lo consideraría London? No, en el gaseoso ya no dices nada, porque en el gaseoso, ¿cómo es la atracción? ¿Hay atracción? Bueno, Profesor, tú creo sabes. que sí había atracción, solo que comparándola con la de propulsión es muy menor, ¿no? Pero sí había, creo que London. Así es, habría una atracción demasiado menor. Lo que pasa, señorita, es de que las fuerzas intermoleculares, como la definición lo dice, permiten entonces el desarrollo de las propiedades y las propiedades de las sustancias en estados condensados. En estados condensados. ¿Y cuáles son los estados condensados? A ver, comenten. ¿Cuáles son? Sólido y líquido. Claro, pues, solo líquido, por eso no puedes hablar nada de gas. Acá no se habla nada de gas. ¿Ya? O sea, por si acaso. Ah, ¿está claro? Por eso, entonces, cuando estuviera en estado gaseoso ya no se consideraría puente de hidrógeno. Ya no hablarías nada de eso. Ya Y no solo hablarías. la fuerza de London. ¿Fuerza de London? Tampoco, porque son Tampoco. fuerzas atractivas. Si es que hubiera un London sería tan insignificante que ni siquiera se toma en cuenta. Ah, ok, Sí. profesor. Gracias. Sí. Acá, justamente, donde estamos acá identificando el llamado puente de hidrógeno, ¿no? A ver, ¿cuándo ocurre? Vamos, ¿cuándo ocurre esta? ¿Qué dice? Cuando tenemos una molécula con hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo. ¿Ya? Ojo, tenemos una molécula cuyo átomo de hidrógeno es muy electronegativo, o sea, oxígeno, nitrógeno o flúor. Y hay cerca átomos muy electronegativos con pares de electrones libres. Para ser más exacto, ¿quiénes son esos esos átomos muy electronegativos? Sería el fósforo, sería perdón, fósforo no, disculpa, estoy hablando mal. El flúor, disculpa, flúor sería nitrógeno y sería el oxígeno. ¿Ya? FON, como usted llama, ¿no? Serían esos los átomos dada esa condición. A ver, acá, en el puente de hidrógeno. A ver, una sola molécula de agua, por favor, según lo que ves aquí en estos dos gráficos. ¿Cuántas moléculas de agua puede enlazar? Mírenlo bien. Con 4. 4. 4. 4 extremos. Y lo permite, ¿eh? Se permite, ¿no? Dada la forma del agua, ¿no? Y fíjate que al hacerlo, entonces, por supuesto, no hay ninguna formación de sustancias. Todo es el hidrógeno, ¿no? El puente hidrógeno. Muy bien. Ya, ahí tenemos, mira, por ejemplo, mira, ahí tienen la gráfica, te dan que es 100 picómetros el acercamiento, ¿no? Que sean entre oxígeno y hidrógeno.
Y 180 entre hidrógeno y oxígeno, pero de diferentes moléculas, ¿no? Entonces, en todo caso, es obvio de que a mayor acercamiento, entonces el enlace va a ser más poderoso. ¿Ya? Así es. Acá dice en la puente de hidrógeno, diferente enlace a un hidrógeno, porque este enlace es, por supuesto, interatómico. Muy bien. Bueno, acá hay una especie de diagrama. ¿Ya? No hay mayor problema sobre eso. A ver, ¿qué pasa si lo comparamos con este enlace? A ver. ¿Cómo se llamaría este enlace? Ahí lo está viendo. Si tenemos dos iones. Claro. Tú dirás, profesor, ¿pero por qué está siendo iónico? Si hemos visto iónico. Lo único que se persigue al enseñar esto, señorita, es solamente hacer comparación. ¿Comparación? ¿De qué? De los, digamos, sustancias, ¿no es cierto? Con sus propios, qué sé yo, fuerzas intermoleculares y otras que ostentan el ión-ión, ¿no es cierto? O fuerza iónica, que en realidad, jovencitos, esto no es una fuerza intermolecular, porque no son moléculas lo que se utilizan ahí, ¿ya? No es una fuerza. Así que lo que de repente puedes hacer es esto, ¿no? Mira, aquí en esta ión-ión, positivo, negativo, solamente es verificar, ¿no? Que aquí tenemos a estas cargas en su debido lugar. Hasta aquí, por favor, ¿todo bien? Sabiendo que el iónico, aunque lo hemos puesto acá, pero no es una fuerza intermolecular y solamente es para compararlo, por lo tanto es una fuerza fuerte o poderosa. A ver, quisiera escuchar su pregunta, si es que la tienen. También hay un dipolo inducido, ¿no? Ese sí es instantáneo. Claro, lo que pasa es que el dipolo, ión-dipolo, ¿no es cierto? O dipolo inducido es algo rápido nomás, pues, ¿no? Así es, porque se induce, ¿no? Se va dando ese tipo de cosas. Así es. ¿Algo más? ¿Algo más? Profesor, una pregunta, no sé si estoy bien o mal. En el puente de hidrógeno siempre va a estar presente el hidrógeno, ¿no? Claro, pues. Definitivamente, definitivamente. El requisito fundamental, hidrógeno enlazado a FON en el enlace interatómico. Así es. ¿Ya? Y de ahí, entonces, buscamos, digamos, sobre lo que estamos aquí desarrollando, que vaya cumpliendo con todo lo que se refiere, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Incluso el enlace, ¿no? Que tú mencionas. Tiene que haber hidrógeno. ¿Ya? Profesor, ¿qué es picómetros? O eso mencionó. Picómetros es una unidad de longitud, nada más. Puede medirse con ella tamaños atómicos, como por ejemplo de radios. Pico. Pico es 10 a la menos. ¿Cuánto pico, chicos? ¿Se acuerdan o no? Nano pico. 10 a la menos 12, ¿no? Sí, 10 a la menos 12. 12, sí, 12. 10 a la menos 12. Así es. Muy bien. Bueno, si todo está bien, chicos, entonces acá hay una pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares más intensas? Es una fuerza que aquí se responde acá abajo. Acá está, ahí lo ves. Mira, ¿qué dice? Fuerzas intermoleculares, y mira, hacia arriba, este orden que está mencionado es un orden donde aquí tenemos que poseer masas parecidas, dice acá, ¿no? Masas parecidas, ¿ya? Entonces, si las masas son parecidas, ¿quién es más fuerte? Vamos, háblame. Ion. Ya, el iónico, bueno, como de ley. ¿Quién le sigue? El puente De hidrógeno. dipolo. Ion dipolo. ¿Quién le sigue? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Claro, puente de hidrógeno, dipolo, dipolo. ¿Y el último? Fuerzas de London. Fuerza de London. London. Así es. Hay que tener cuidado, chicos, de, como dice acá, ¿no? Tienen que tener masa molar parecida. Por ejemplo, acá, este es el, mira, las dos sustancias ahí tan abajito, mira. Se parecen mucho, ¿no? Mira, carbono y silicio están en el centro, pero en uno se han servido, mira, 4 cloros. Uno, no, sí, pues, ¿no? 4 cloros tenemos, ¿no?
1, 2, 3, 4. En otro lado tenemos 3 hidrógenos y un cloro. ¿Ya? Bueno, esperamos que... Profesor, Sí, dígame, perdón, escucho. en la fuerza de puente de hidrógeno, todos serían polares, ¿no? En la fuerza puente hidrógeno, dígame, perdón, Todas serían polares. las moléculas. Sí. Sí, las moléculas son polares. En el puente hidrógeno, ¿no? Así es. Gracias. Así es. Ya. Profe, Muy bien. Sí. profe, las fuerzas de Van der Waals es cuando es momentáneamente, pero también el dipolo inducido es momentáneo. Entonces, por ejemplo, si me da una molécula, ¿cómo podría diferenciar si es dipolo inducido? ¿Quieres diferenciar a quién, perdón? No te escuché bien. ¿A quién quieres diferenciar? O sea, a las fuerzas de Van der Waals con el dipolo inducido, porque ambos son de electronegatividad momentánea. Ya, ya. Pero tu pregunta es cuál. No, no te capté, discúlpame, no, no sé. O te estoy malentendiendo, creo. Que los dos son, sí, tienen razón hasta ahí. O sea, ¿cómo podría diferenciar cuando es dipolo inducido y cuando es fuerza de London? Dipolo inducido. Como verás, tú sabes de que el dipolos inducidos, instantáneos, dipolos, digamos, rápidos, se da ¿en dónde? En la fuerza London, fundamentalmente, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí se va a dar London, ¿ya? Y el London, entonces, involucra a estas fuerzas que tú estás mencionando, ¿ya? Al dipolo inducido. Ahora, si tú hablas de ion, dipolo, dipolo, dipolo inducido, qué sé yo, entonces en ese caso estás hablando de qué? De las fuerzas ion, dipolo, que normalmente suelen ser más, digamos, se puede trabajar con ellos, ¿no? En soluciones, en el caso de ion, dipolo. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ya está, esto también está mencionado, ¿ya? Bueno, acá hay un resumen de las fuerzas intermoleculares, entre otras, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos por acá. ¿Ven? A ver, chicos. Vamos a ver por acá un momentito, por favor. Ya. A ver, ahí, por favor, este es otro enfoque de las fuerzas intermoleculares. A ver, voy a... Ah, no, no estoy compartiendo, ¿no? ¿Me avisas? ¿O todavía? Avísame si ves. Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Ya. Atención, dado que nos queda poco tiempo, ¿ya? Entonces, es obvio que esto todo lo vamos a subir y usted va a leerlo. La otra semana, entonces el primer día, Dios mediante, entonces hacemos las preguntas de ese tema. ¿Te parece bien? ¿Ya? Hacemos las preguntas, desarrollamos preguntas, soluciones, ¿ya? En el día lunes en este caso. ¿Estamos, chicos? Yo voy a terminar hoy día con la parte teórica y obviamente ustedes también van a tenerlo en las próximas horas, ¿ya? Así como subí la clase de hace poco, también lo subí. Muy bien, acá por ejemplo, acá tienes un poco más sobre fuerza de London, ¿ya? Ahí dice, ¿no? Se da entre moléculas polares, apolares, como mencionamos, ¿no es cierto? Y algunos otros aspectos más respecto a esta sustancia. Ahí tienes el dipolo-dipolo, el puente hidrógeno también, entre otras más, ¿no? El ion-dipolo, el ion-ion también. Líquidos. A ver, líquidos. El líquido, como tú sabes, es un fluido. Pregunta, ¿qué es un fluido, chicos? Hablando. ¿Qué es un fluido? ¿Qué sería? Un fluido.
A ver, ¿algo más? Vamos chicos, hablando. ¿Qué será un fluido? Aquel que toma forma del recipiente donde se encuentra. Ya, más o menos. Una sustancia dispersa. Sustancia que puede, ¿qué? Ser líquida. Una sustancia dispersa sería. A ver, primero, cuando tú hablas de fluido, estás hablando de un material que puede fluir, ¿sí o no? Y la fluidez es una propiedad de líquidos. Cuando tú tienes una botella con agua líquida, entonces tú volteas y cae el agua, como es natural, ¿sí o no? Se dice que ha fluido, ¿correcto? Ha fluido. Entonces, los líquidos son también fluidos, pero fluidos condensados, ¿ya? Son fluidos condensados. Y al viajar por ductos, lo van a hacer con relativa fuerza, ¿no es cierto? Con relativa. Para eso, entonces, en ese caso, hablar de la fluidez es hablar entonces de que pueden viajar con libertad. Pregunta, si las moléculas de líquido son grandazas, como las del azúcar, o en todo caso, pero fructosa, ¿no? ¿Ya? O, no sé, de repente puede ser, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas moléculas grandazas? ¿Tú crees que van a dejar que avance el material? Por ejemplo, la miel. ¿Tú crees que la miel tendrá alta fluidez o baja fluidez? Baja. Fluidez. Baja. Es muy Baja densa. fluidez. Claro. O sea, es un fluido, sí, pero es de baja fluidez, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, entonces, tenemos que también ir considerando. Y esa baja fluidez, ¿ya? Entonces, está aunado a un, digamos, fenómeno, llamémoslo así, denominado, viscosidad. ¿Ok? Por eso acá dice, ¿no? Abajo dice, los líquidos son fluidos, viscosos, tensión superficial existe, presión de vapor también existe. ¿Ya? Y también hay densidad. Bien, un detalle acá, a ver, vamos avanzando. Veamos alguna propiedad de líquidos. Como es de saberse, los líquidos no ebullen, no hierven de manera uniforme todos. ¿Ya? Hay líquidos que rápidamente pasan a vapor, hay otros que demoran todavía. ¿Ya? Entonces, el punto de ebullición, ¿qué es? A leer, ¿qué es? A ver, ¿alguien puede leer, por favor, en voz alta? Me Es gustaría. la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión ejercida sobre el líquido. Presión atmosférica y punto de ebullición. A mayor, eso que está hacia flecha hacia arriba significaría a mayor. A ver, ¿cómo lo lees? A mayor presión atmosférica, mayor punto de ebullición. Ya. Mayor presión atmosférica. Pregunta, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? Digamos, ¿a nivel del mar? ¿O en Arequipa? ¿O en Cusco? A nivel del bar. Al nivel del mar. Claro, del a mar. nivel del mar hay mayor presión atmosférica, muchachos. Solamente ¿Ah? más abajo. Claro, más abajo. Cuanto más te vayas a las alturas, entonces estás dejando atmósfera pues abajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que la presión no va a ser igual como en la costa, ¿no? Por eso de ahí, entonces, la influencia del punto de ebullición, la influencia en todo caso del clima y todos estos efectos, la altitud geográfica, para entonces un cambio en el caso del punto de ebullición. En el nivel del mar es 100 grados Celsius, temperatura de ebullición del agua, ¿ya? En Arequipa, 92 grados, ¿ya? Y en el monte Everest, esto sería 75 grados, ¿no? Así es. 75 grados Celsius. Ahí como lo estás bien. Así es. Una situación, entonces, ¿qué tenemos que considerar respecto a una propiedad de los líquidos? ¿Correcto? A una propiedad, repito, de los líquidos. A ver, acá
A ver, acá hay una pregunta que están colocando. Dice, ¿por qué dicen, a ver, acá no sé, creo que hace rato fue esta pregunta o hace, a ver. A ver, José dice, ¿dónde se originó el nivel del mar? A ver, ¿te refieres a qué, amigo? José, no te entiendo esto. O sea, ¿cómo sale esa medida del nivel del mar, profe? ¿Con qué referencia? Bueno, esto es un aspecto geográfico, básicamente, donde se entiende que el nivel del mar, ¿no es cierto? A nivel de toda la Tierra, se supone que si la Tierra fuera toda una esfera perfecta, por supuesto. Entonces, según eso, entonces los océanos, ¿ya? Los mares, ¿no es cierto? Las playas, todas estarían al mismo nivel, ¿ya? Estamos hablando de las playas, ¿ah? Las playas de los océanos. Entonces, por eso que tranquilamente hablaríamos de nivel del mar de forma similar a como es acá en, no sé, en Ancón, en el Callao, no sé, en Santa María, Pucusana, qué sé, ¿no? O sea, sería igual, ¿ya? Entonces, es entendible de que tomando de base esta situación, entonces de ahí hacia arriba hacemos las mediciones geográficas, ¿no? Como hacen los amigos especialistas, ¿no? De la geografía, por supuesto. Después no valemos más, ¿ah? Por ahí, amigo. No tomamos más en cuenta. La presión, pues, afecta bastante, pues, amigo. La presión afecta bastante. Una preguntita. ¿Ustedes en casa, alguien en casa tiene olla a presión? Su mamita, Sí, su adorable mamita, su mamita que tanto le gusta ayudarle a usted, ¿tiene olla a presión? donde se hace el frijol, profe. Sí. Ah, está lo máximo, ¿no? Tu mamita sabe el secreto, ¿no? Ahí le mete los frijolitos y demora mucho hacer los frijoles ahí. ¿Ah? Demora bastante. No, no tanto. Es al toque, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Se Es al toque. demora. Y no hay presión. Ya, o sea, ¿y el tiempo de cocción? Menos. El tiempo. Menos tiempo, ¿no? Tal vez no lo hemos tomado, pero sabemos que es mucho más rápido, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Ahora, profesor, ¿por qué lo dice eso? Porque la olla a presión simula una situación, pues, entonces, donde hacemos algo que está a una presión aumentada, incrementada. Estamos suponiendo que estuviéramos, dado la presión desde la olla, que no recuerdo cuánto sería en todo caso, ¿no? Si hay alguna medida estándar. Entonces, simplemente sería el equivalente a a estar cocinando en un lugar donde geográficamente hubiera mayor presión. Ya sería, pues, obviamente, bajo el nivel del mar, ya. Bajo el nivel del mar. ¿Te das cuenta? Entonces ya, bajo el nivel del mar ya es otra cosa. Entonces, por supuesto, habría una presión aumentada de la atmósfera. Entonces, ese más o menos es la idea, donde, por supuesto, a esa temperatura se mantiene todavía el punto de... Ah, no, ya crece el punto de ebullición del agua, ya no va a ser 100, pues va a ser un poco más, inclusive, ¿no? A lo mejor vas a tener agua a 105 grados, ¿no? Y bueno, esa condición súper caliente, ¿cómo no se va a cocinar frijol, pues, muchachos? ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el mismo principio se sigue desde ahí, desde las ollas, ¿no? A presión. Tensión superficial. A ver, ¿sabes que la tensión superficial, joven, es digamos, la propiedad especial, una propiedad muy especial de los líquidos, donde los líquidos van a tender hacia ellos mismos, hacia sí. Van a tender a mantenerse a flote, de manera que entre ellos se atraen tanto y se forma una especie de piel. Piel, ¿ah? Piel. ¿Te acuerdas del zancudo o no? Habla. ¿Lo vimos temprano? Sí, profe. Ya. De eso se trata, pues, del zancudo. Mira, acá hay otros ejemplos. Le hemos puesto un clip. Ahí ves el clip, está ahí la figura, ¿no? Un clip que lo hemos puesto con mucho cuidado en el agua estancada, o una aguja también puede ser. Al final se mantiene a flote. Se mantiene a flote. ¿Ya? Y esa, es decir, la tensión superficial
hace ese efecto maravilloso, ¿no? En este caso de permitir, ¿no? La existencia de esta piel y por lo tanto, entonces, de que se mantenga, ¿no? A ciertos materiales ahí, en una especie de flotación. Pero, ¿podría romperse esa tensión superficial? Sí, Sí, se puede romper. Sí. Le echamos agua jabonosa, por ejemplo, y entonces el clip se hundiría. El clip, la aguja, qué sé yo, se hundiría. Pregunta, si eso se hunde, entonces obviamente se ha debilitado o roto la tensión superficial. Pero ¿qué pasa si las fuerzas intermoleculares son poderosísimas, poderosas? ¿Cómo será la tensión superficial? ¿Mayor o menor? Mucho mayor. Así es. Mayor Mayor. o fuerte. Fuerte, ¿no? Fuerte, mayor. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura del líquido, del sistema, el líquido, qué sé yo? ¿Cómo será la tensión? Menor. Menor. Menor, así es. ¿Ya? No le conviene aumentar la temperatura. ¿Ya? Ese es el detalle que debes de recordar. ¿Ya? Así es. Bueno, acá está justo lo que estaba conversando contigo de la viscosidad. ¿Ah? ¿Lo ves? Mira, esta es la viscosidad, ¿no? Ahí ves que en un lado dice tenemos agua y en el otro tenemos miel. ¿Sí? Mientras que en el agua, pues, ¿no? Es más rápido, ¿no? El movimiento, dice fluido de baja viscosidad. 1 centipoise a 21 grados Celsius. CP centipoise. En cambio, en la miel dice que el fluido, ¿cuánto? Dice acá que es, no sé si lo puedo ver. Dice 10.000 centipoise, dice viscosidad, ¿no? A 21 grados Celsius. O sea, mucho más, pues, ¿no? Mucho más fuerte la viscosidad en la miel comparado con el agua. ¿Ya? Así es. Entonces, tenemos acá hasta ahí la viscosidad. Sin olvidar que la viscosidad, ¿qué es? A ver, chicos, hablando, ¿qué es la viscosidad? La resistencia a fluir. La resistencia fluida. Y ya me dijiste que la miel demora en caer comparado con el agua. ¿Ya? Pregunta, ¿el aumento de temperatura le conviene a la viscosidad? ¿No? No. No, no le conviene. El aumento de temperatura simplemente le va a bajar la viscosidad, lo va a hacer más sencillo, entonces va a aumentar su fluidez. Va a aumentar su fluidez. Así es. Muy bien. Volátiles. Me dijiste temprano que la gasolina, el éter, acetona y otros más son líquidos volátiles. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Entonces, si hay una volatilización rápida, violenta, qué sé yo, entonces estamos hablando de que ese líquido, entonces tiene esa facilidad para evaporarse, ¿no? Líquidos volátiles. Si hicieras un charco de alcohol, ¿se seca rápido o no? Un Sí, charco de profesor. alcohol en tu mesa, en tu Sí, piso, profe. sí, ¿no? Sí, Si profesor. hicieras un charco Sí, profe. con el agua, No. No. no, pues, que pasar de trapito y toda esa cuestión, ¿no? Todavía secar, ir recién, ¿no? Si no, no se evapora. No se evapora para nada. Para nada. ¿Ya? Así es. Y finalmente, la presión de vapor que ya habíamos comentado hace un rato, que es la presión, jovencitos, a la cual entonces el líquido produce vapor, cada vez más, va produciendo hasta un punto equilibrado, ¿no es cierto? El punto sería obviamente una presión máxima, donde entonces hablaríamos de la presión de vapor, ¿ya? Y ahí dice, ¿no? A mayor fuerza intermolecular, ¿cómo es la volatilidad? ¿Mayor o menor? mayor, menor. ¿Mayor o menor? A ver, a mayor fuerza intermolecular. Menor dice? volatilidad. Menor volatilidad. Claro, pues amigo, menor volatilidad, menor cantidad de vapor, ¿sí o no? Y si forma menor vapor, ¿cómo va a ser la presión? Si forma poco vapor. Menor. Menor. También menor. Menor. Por eso es que el agua tiene una volatilidad inferior, ¿no es cierto? Y por supuesto, entonces, baja la presión de vapor, ¿no? Como indica. En cambio, si el sistema reinante
aumentar la temperatura. De momento estamos en 15, 20, 16 grados y comienza a cambiar a 24 grados. Uy, ya que es las moléculas, de más moléculas de líquido pasan a vapor. Por el aumento de temperatura aumenta la volatilidad, obviamente por el aumento de temperatura, y así se forma más vapor, con lo cual aumenta la presión de vapor, la cual es lo máximo posible. Así es, chicos. Sin olvidar, chicos, entonces que, bueno, estas cosas lo vamos a subir y lo vamos a poner para ustedes, lo vayan leyendo, y en la siguiente clase hacemos ya preguntas, ¿ya? Las preguntas del caso sobre este tema. ¿Qué les parece? Hacemos eso el día, en este caso, lunes. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Contamos con Sí, ustedes? Ya. Entonces, contamos con ustedes. Esto yo les pongo. Ustedes lo van leyendo, estudiando, qué sé yo. Y, bueno, vas a ir mejorando tus conocimientos. Chicos, lo dejo porque sé que tienen otra clase ahorita. ¿Ya? Muchas gracias, Entonces, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Sí. Cuídese. Gracias, profe. Cuídese, profe. chao, chicos. Chao, Cuídense mucho profesor. ustedes. Chao, Gracias. profe, Nos vemos. gracias.